Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Queremos retomar nuestros estudios de Cristología que en este tiempo no hemos podido llevar a cabo por causa de diferentes compromisos. Así que estamos de nuevo, gracias por vuestra atención. La primera cosa es recordaros que podéis inscribiros al canal de Teología 1 que gestiona el profesor Walter Bini de la Shepherd International University de lengua italiana. Y también os invitamos a que podáis compartir nuestros vídeos que lo que quieren es promover la cultura bíblica y teológica. Recordamos aquí que la palabra teología es el estudio de Dios y sus obras, y así debemos entender el término, y por lo tanto no lo usamos en un sentido vago, abstracto o filosófico, sino en lo que etimológicamente significa. Por lo tanto, creemos que todo cristiano debería estar interesado en saber y en conocer quién es el Dios a quien sirve y adora. Por lo tanto, el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Estamos estudiando la Cristología, que es el estudio de la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Habíamos introducido los errores o herejías cristológicas que nos servirán para entrar más adelante positivamente en el estudio de esta materia. Estas herejías que veremos hoy y que veremos en los próximos vídeos siguen estando hoy en día con nombres diferentes y con autores diferentes, pero son siempre las mismas viejas herejías. Por lo tanto, conocerlas será muy importante para saber cómo afrontarlas. Bien, hoy veremos las primeras de estas tres herejías, por lo tanto, el ebionismo, el docetismo y el cerintianismo. Espero que no os asustéis con estos nombres, veremos luego lo que significan o por qué se llamaban de este modo. Recordamos que una vez que el mensaje del Evangelio salió de su contexto judío-cristiano para alcanzar otros territorios que eran fuertemente influenciados por la cultura griego-romana, era de esperar que surgiesen las primeras confrontaciones, y esto fue lo que sucedió. Y queremos recordar una vez más aquel dicho fantástico de Tertuliano, cuando dijo: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Bien, por lo tanto, la primera herejía que queremos ver hoy nació en un contexto judío y es el ebionismo. ¿Qué significa esta palabra? Ebionismo proviene de ebión, que es una palabra hebrea que significa pobre. Básicamente eran judaizantes que promulgaban que los gentiles tenían que cumplir y observar todas las leyes que Dios dio a Moisés para la nación de Israel, y eran completamente contrarios a la teología del apóstol Pablo, y por lo tanto eran antipaulinos. Pero en lo que tiene que ver con la persona de Cristo, ellos básicamente enseñaban que Cristo era un hombre, simplemente un hombre y solo un hombre, sí, el Mesías, pero negaban su divinidad. Decían que él era el Mesías, pero en el sentido de un hombre muy observante de la ley, sobre el cual vino el Espíritu Santo en el bautismo, que lo capacitó para ejercer su función mesiánica, pero que después, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo lo abandonó, y allí quedó Jesús, el hombre, solo. Básicamente, por lo tanto, negaban que el Mesías fuese Dios, decían que era simplemente un hombre. Podemos ver ya cómo esto entra fuertemente en contraste con lo que nos enseñan los evangelios, y veremos también más adelante, cuando estudiaremos la herejía de Ario, cómo negar la deidad de Cristo es negar uno de los fundamentos del evangelio. Por lo tanto, estos ebionitas negaban la deidad del Mesías, decían que era simplemente un hombre, y tenemos que decir que
esta herejía se ha mantenido fuertemente en toda la historia. Por ejemplo, en la época, sobre todo de la post-reforma, los socinianos enseñaban prácticamente lo mismo, la teología liberal igual, y hoy en día hay muchos grupos de judíos mesiánicos que se atienen a estas enseñanzas ebionitas. Hay que decir aquí que hay judíos mesiánicos que son y que siguen una ortodoxia en el sentido de justa doctrina, justa opinión, como la que tenemos nosotros, y por lo tanto aceptan los fundamentos del Evangelio, como son la Trinidad, la deidad de Cristo y los demás fundamentales de nuestra fe cristiana. Pero hay muchos que siguen esta herejía de ebionita. Por tanto, conocerla es vital para saber cómo afrontarla. Bien, seguimos. La segunda que queremos ver es una herejía que surgió en ámbitos griegos dualistas y sobre todo una herejía que ya los escritores del Nuevo Testamento combatían. Ciertamente en el periodo apostólico se conocía como el gnosticismo, y después, más adelante, fueron los docetas los que tomaron todas estas enseñanzas de los gnósticos para negar algunos de los fundamentales del Evangelio. Así que también aquí estamos hablando de cosas muy importantes. Bien, los docetas. Esta palabra proviene del griego dokeo, que significa parecer. Por lo tanto, ¿qué es lo que decían? Influenciados por la filosofía platónica y neoplatónica, que hacía un fuerte dualismo entre el espíritu y la materia, ellos decían que Dios no podía tener contacto con ningún tipo de materia, porque para ellos la materia era algo malvado, algo pecaminoso. Por lo tanto, no podían absolutamente creer que el Hijo de Dios como el Padre, se hubiese hecho verdaderamente hombre. Así que negaban la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Decían que él parecía un hombre, pero que en realidad no lo era. Tenía una semejanza, incluso podría parecer que era un hombre, pero en realidad no lo era. Esta es una herejía y un error que los escritores del Nuevo Testamento combaten en una manera tremenda. El mismo apóstol Pablo, especialmente podríamos citar aquí en su epístola a los Colosenses, pero también en otros lugares, y muy especialmente el apóstol Juan en su Evangelio y sobre todo en sus epístolas, donde dice que el que niega que Jesús ha venido en la carne es del anticristo. También dice que el que niega al Padre y al Hijo es y pertenece al anticristo. Tenemos muchas afirmaciones en el Nuevo Testamento. El mismo Juan en su Evangelio dice que aquel verbo que era en el principio con Dios y que era Dios se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16 nos dice que Él fue manifestado en la carne, referido al Mesías. Y también el escritor de Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 14, que así como los hermanos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, y aquí es muy enfático, carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Y hay muchísimos más versículos que quieren enseñar a los discípulos a rechazar completamente estas herejías gnósticas que, como decimos, fueron después aceptadas y promulgadas por los docetistas. Por lo tanto, cuando hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, estamos hablando de algo fundamental de nuestra fe y tenemos que defenderlo totalmente. Hoy en día hay también
o algunos diríamos mejor, que se dicen evangélicos y que niegan que el Hijo de Dios se haya hecho carne de nuestra carne. He escuchado decir, y esto lo decían algunos de los docetas y lo decían también algunos de los anabautistas, que prácticamente el cuerpo de Jesucristo fue preparado en el cielo y pasó a través de María como un canal, pero que ella no tuvo nada que ver, en el sentido de que Jesucristo no era carne de su carne. Y esto es un tremendo error, porque esto significaría que el Señor Jesucristo no se hizo verdaderamente hombre. Y las Escrituras nos enseñan no solamente que el Hijo de Dios, el Mesías, era verdaderamente Dios, y esto lo veremos más adelante, sino que Él también era verdaderamente hombre. Bien, tenemos que acelerar un poco para estar dentro del tiempo. La tercera y última que veremos hoy es la herejía de Cerinto, un heresiarca también de los primeros siglos. Estas herejías que estamos viendo hoy tienen que ver con los 2 primeros siglos de la historia de la Iglesia. Tenía una enseñanza que cogía un poco, tenía enseñanzas símiles a los ebionitas y también a los docetas, a los docetistas. Prácticamente decía que por una parte estaba Jesús, que era un hombre, hijo de María, y por otra parte estaba el Cristo, que era uno de los eones en el gnosticismo. Y aquí os recomiendo el libro de Irineo contra las herejías, lo podéis encontrar también en español, en el cual combate la herejía gnóstica. Bien, los gnósticos decían que el Creador había hecho los eones mediante los cuales Él mediaba con las cosas del universo. Por lo tanto, ellos decían, por una parte estaba Jesús, que era un simple hombre, y por otra parte el Cristo, que era uno de los principales eones, que descendió sobre Jesús en el bautismo para después abandonarlo en la cruz. Y esto vemos que lo tenían en común, estas enseñanzas, con los ebionitas. Aquí también esta enseñanza de Cerinto tiene que ver con la influencia gnóstica, que como ya dijimos era fuertemente influenciada por toda la filosofía platónica y neoplatónica. También aquí el apóstol Juan combate contra este error tremendo que negaba la unidad de la persona del Hijo de Dios y hacía por una parte de Jesús un simple hombre y por otra el Cristo, que era el león que descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo. Y esto vemos también que va completamente contra las enseñanzas del Evangelio. Bien, entiendo que esto pueda parecer un poco complicado al inicio, además lo estamos haciendo en un tiempo muy breve, pero lo importante es que entendáis cómo surgieron, qué enseñaban estas herejías y cómo hoy en día siguen existiendo. Tenemos que tener una cristología y una visión de la persona de Cristo que sea de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. En el próximo vídeo, Dios mediante, veremos el modalismo, que fue una herejía del siglo III muy peligrosa y que hoy en día sigue manifestándose en un modo tremendo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Chao.